las cosas existen por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor, todas las cosas existen por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor. Bueno, un saludo muy especial, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Me presento para los que quizás no me conocen, mi nombre es Andrés Zuleta, soy uno de los pastores de la iglesia del Redil del Sur y bueno, estoy muy feliz de ver 123 hombres conectados, gracias al Señor. Saludo especial para nuestros hermanos del Redil del Sur, también hermanos del Redil de Itagüí, bueno, y de los diferentes rediles que se están conectando, sean bienvenidos. También tenemos hermanos de otras iglesias en Bogotá que sientan que esta también es su familia y bueno, eso es lo lindo de pertenecer al pueblo de Dios, que nos une el sacrificio de Cristo y podemos celebrar eso. Y también hermanos de Santo Domingo que están conectados, sean ustedes bienvenidos. Mis hermanos, quisiera al final de la charla, el pastor Eduardo estará respondiendo algunas preguntas. La dinámica que queremos utilizar para las preguntas es que usted, a medida que quizás surja durante la enseñanza o le despierte alguna inquietud que usted tenga, nos las puede escribir por el chat. Nosotros, al finalizar la charla, vamos a estar preguntándole al pastor Eduardo sobre esas preguntas que usted realice. Entonces, no olvide, la dinámica es, si usted tiene alguna pregunta, por favor escríbala en el chat y al finalizar la charla estaremos dando respuestas. Y permítame introducir a nuestro invitado. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado de él y lo conocen por su programa Entendiendo los Tiempos, pero quizás algunos, sobre todo los más jóvenes, no conocen bien al pastor Eduardo y yo quisiera dar una pequeña biografía de él. Fue llamado a salvación por la gracia de Dios junto a su esposa a través del ministerio de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en el año 81. Desde el año 85, el pastor Eduardo pertenece al cuerpo de pastores de dicha iglesia. El pastor Eduardo es administrador de empresas con una maestría en negocios, es doctor en teología y consejería, esposo de Patricia, con la cual tienen 3 hijos y 6 nietos. Actualmente, el pastor Eduardo está pastoreando por la gracia de Dios la comunidad Sola Gracia en Santo Domingo. Así que, pastor Eduardo, bienvenido. ¿Cómo está usted, pastor? Ahora sí. Todo muy bien, hermano. Es un privilegio estar con ustedes y quería agradecer la invitación a compartir la palabra. Al mismo tiempo que le tenemos un saludo de los hermanos de Iglesia Bíblica Sola Gracia, que es una plantación que empezamos de parte de nuestra Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo el año pasado. Y estamos laborando allí, ya tenemos 1 año y algunos meses sirviendo en ese lugar. Qué bueno, pastor, y desde acá también desde Sabaneta oramos por esta hermosa plantación. Yo he tenido la oportunidad de conversar en diferentes ocasiones con usted acerca de plantación, porque estamos también plantando en el municipio de Caldas. Muchas gracias por este tiempo. Y bueno, pastor, los hombres tenemos muchos desafíos en este tiempo, sobre todo de cuarentena. En muchas ocasiones hay una distorsión de lo que es ser hombre y qué lindo que esta noche podamos reunirnos alrededor de la palabra de Dios y poder ser instruidos, animados y retados a través del Evangelio para seguir buscando la mayor gloria de Dios. Así que, pastor, le damos la bienvenida y tiene usted el lugar para compartirnos la palabra de Dios. Amén, pastor. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la masculinidad bíblica. En otras palabras, vamos a hablar de lo que es un hombre y para lo que fuimos creados. Y me gustaría darles una definición que nos da John Piper. Dice,
La masculinidad es un sentido de responsabilidad piadosa. Oigan bien, responsabilidad piadosa para dirigir, proveer y proteger a la mujer de manera apropiada en las diferentes relaciones que tenemos con ellas como hombres, ya que son elementos centrales e indispensables para lo cual Dios nos creó como hombres. En otras palabras, la manera en que un hombre se relaciona con su esposa, hermana, hija, colega en el trabajo, amiga, pueden diferir, pero todas esas relaciones están informadas e influenciadas por quién es él como hombre. Nosotros debemos aceptar la responsabilidad que Dios nos ha dado de ofrecer guía, provisión y protección apropiada a las mujeres en nuestra vida. Y es muy importante que tengamos claro este concepto, porque estamos viviendo una crisis como hombres. Y esta crisis ha afectado nuestras relaciones, especialmente con las mujeres. Y esta crisis está afectando nuestros matrimonios, nuestras familias, a nuestros hijos y por ende está afectando nuestra sociedad. Fíjense que lo primero que hemos hecho es definir lo que es la masculinidad. Permítanme ahora explicarles la crisis en la cual estamos pasando y me gustaría que la viéramos desde diferentes ángulos. Hay una crisis teológica, porque el hombre se ha apartado de lo que Dios dice en relación a la masculinidad, en relación a los géneros, y es importante que entendamos, como decía el pastor Andrés, cuál es la enseñanza de la palabra de Dios. Porque en la medida que nos alejamos del diseño de Dios, vamos a seguir pagando un alto precio porque esta crisis se va a agravar. Y nosotros como cristianos, nosotros como siervos de Dios, debemos volver nosotros mismos, nuestras iglesias e influenciar la sociedad para que veamos y volvamos al diseño que Dios nos ha dado como hombres. Por lo tanto, hay una crisis teológica, pero hay una crisis social. Porque hay una generación que se está criando sin sus padres. Si ustedes ven la situación en la sociedad, nosotros tenemos alrededor de un 50% de divorcios. Esa es la tasa promedio en los Estados Unidos y en nuestros países de América Latina. Y déjenme darle unos datos de la influencia o las consecuencias de estos divorcios en la sociedad en Estados Unidos, donde las estadísticas son más exactas. Hay alrededor de 25 millones de niños viviendo sin uno de sus padres biológicos. O sea que el 33% de los niños se está criando sin uno de sus padres. Y eso es un problema enorme. No solamente porque hay un desconocimiento teológico del diseño de Dios, sino porque también esos niños se están criando solos. Pero también, en tercer lugar, tenemos una crisis y es que vivimos en una sociedad hedonista, en una sociedad que está orientada a la búsqueda del placer, a la búsqueda de la comodidad, a la búsqueda de su propia satisfacción. Vivimos en una sociedad materialista y en una sociedad humanista, donde el hombre trata de desarrollar su propio potencial de vivir para él mismo sin tomar en cuenta a Dios. Y eso lo vemos día a día. ¿Qué es lo que más importa a las personas, específicamente a los hombres también? Bueno, están más atentos a su imagen física, a sus dietas, a sus ejercicios, a dónde será la fiesta en esta semana, en esta noche.
muchos están viviendo para sus propios placeres, de bailes, de fiestas, en bebidas, usando estupefacientes. Y yo quiero que ustedes entiendan la magnitud de la crisis que estamos enfrentando, teológica, social, porque hay un grupo de hombres, mujeres, de niños que se están criando sin sus padres y una sociedad hedonista orientada hacia el placer. Pero también hay otro factor, que es el movimiento de liberación femenina, que quiere borrar todo tipo de diferencias entre hombres y mujeres, aún las diferencias físicas. Oigan las ideas que promueve este movimiento. Dicen que las mujeres son fuertes e invencibles, que ellas no necesitan a los hombres, que no hay cualidades únicas o diferentes, que cuando comparamos al hombre con la mujer, el hombre es inferior, que la mujer pueden hacer mejor que los hombres lo que hacen. Entonces, ellas reclaman los mismos roles, las mismas ocupaciones, dicen que debe existir igualdad en ese sentido, pero cuando hablan de igualdad, están hablando que podemos intercambiar los roles y que no hay ningún problema. No importa quién lleve los pantalones. En otras palabras, eso es lo que están diciendo. Una mamá puede ser tan buen papá como un papá y un papá tan buena mamá como las mamás. Nos dicen que esos roles son adaptables, son maleables, que esos roles que tenemos ahora en la sociedad son construcciones sociales, que las cosas no deben ser así. Pero por más que digan las feministas, mis amados hermanos, hay una gran diferencia, porque el Dios que nos creó, como veremos, nos dio un diseño como hombres, nos dio un diseño como a las mujeres, y lo que sucede ahora en nuestra sociedad es que estamos violando ese diseño. No es verdad que hay una igualdad de género. No es verdad que podemos borrar las diferencias entre los hombres y las mujeres. No es verdad que los roles que tenemos son resultados del azar, de la casualidad y que no debemos dar importancia a los géneros. No es verdad nada de eso. Fíjense lo que dice el doctor Albert Mohler. Si el género sexual es meramente incidental respecto a nuestra humanidad básica, entonces debemos ser libres de poder hacer cualquier ajuste, alteración o transformación a las relaciones sexuales que cualquier generación pudiera desear o exigir. ¿Qué nos están diciendo? Repito, bueno, que el concepto de masculinidad, el concepto de feminidad son el fruto de construcciones sociales históricas. Y según las feministas, esto lo han hecho los hombres para asegurar su posición de dominio sobre la mujer. Entonces, por eso vemos que el movimiento o el feminismo radical apoya la agenda homosexual, ya que la heterosexualidad bajo esas premisas es solo una forma culturalmente privilegiada de sexualidad. Entonces, lo que estamos viendo, mis hermanos, es algo sumamente grave. Miren lo que dice el pastor John Piper. Hoy día, la confusión acerca del significado de la personalidad sexual es epidémica. Las consecuencias se traducen en un aumento de divorcios, más homosexualidad, más abuso sexual, más promiscuidad, más disturbios emocionales y más suicidios que vienen como resultado de perder la identidad dadas por Dios. ¿De dónde vienen estas distorsiones?
fruto de la caída, como veremos más adelante, todo esto nos afectó. Entonces, fíjense lo compleja que es la situación. Tenemos una crisis teológica, una crisis social, tenemos una sociedad hedonista, tenemos el movimiento de liberación femenina y como si fuera poco, en quinto lugar, vivimos en una sociedad que es relativista, donde nada es verdad, donde nada es mentira. Y como dice un refrán, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Entonces, lo que vemos en la sociedad con este relativismo es que cada quien está definiendo la masculinidad como le parece. Está definiendo la feminidad como le parece. Cada quien está viviendo conforme a su punto de vista particular y no quiere que nadie le diga lo contrario. Pero ¿qué dice la Escritura? Que hay camino que al hombre le parece derecho, pero es un camino de muerte. Y le voy a decir lo más triste, y es que la iglesia de Cristo no escapa a esta cosmovisión que estamos viviendo. Eso está afectando a las iglesias. ¿Y qué sucede? ¿Dónde están los hombres? Bueno, bien, gracias. Estamos cediendo voluntaria y gozosamente el lugar de liderazgo que nos corresponde. Y por eso debemos entender este tema. Por eso debemos recobrar esa masculinidad bíblica. Pero le voy a hablar de otra crisis más que estamos enfrentando. Y la he visto en la iglesia como pastor por muchos años. Es el fenómeno de la adolescencia extendida entre los hombres que no quieren asumir responsabilidades. Y cuando hablamos de la adolescencia extendida, estamos hablando de hombres que parece que no han crecido espiritualmente, emocionalmente, que no han madurado. Dice el doctor Albert Mohler lo siguiente, hablando de esa adolescencia extendida. La transición hacia la edad adulta solía ser una de las principales metas de la juventud. La vida adulta era vista como un estatus digno de alcanzar y era entendida como un conjunto de responsabilidades dignas de cumplir. Pero eso solía ser así, pero ya no lo es. ¿Qué sucedía antes, hermanos? Déjenme explicarle. Hace años, un hombre estudiaba en el colegio, terminaba su bachillerato si podía estudiar, o estudiaba una carrera técnica. A los 20, 22, 24 años quería formar su hogar, su familia, se casaba, tenía sus hijos, le dedicaba el tiempo a su familia. Pero ¿qué sucede ahora mismo? Que vemos que los hombres no quieren asumir responsabilidades. Vemos a los hombres que llegan a los 30, 35, 40 años, pensando dónde es la fiesta, dónde es la salida, sin querer asumir responsabilidades, sin querer casarse, en sus hogares, viviendo con sus padres, haciendo el mínimo esfuerzo, sin tener compromisos, sin tener responsabilidades. Y eso ha afectado grandemente. Sin embargo, vemos en las iglesias a hermanas que son sumamente maduras, sumamente preparadas, que están en edad casadera. Y los hombres y los hermanos, ¿dónde están? Bien, gracias. Creo que los hermanos se sienten, muchos hermanos, no digo todos porque no quiero generalizar, pero lo he visto, lo he vivido en la vida de nuestra iglesia y en la vida de otras iglesias, que vemos con los hombres que no pretenden a estas mujeres o ellos no se han desarrollado espiritual, económicamente, laboralmente, para
casarse con esas mujeres o pretenderlas. ¿Por qué? Porque quieren vivir en su propio mundo de inmadurez. Y hay serios problemas, mis amados hermanos, en cuanto a la masculinidad bíblica entre los hombres de nuestra generación. Déjenme decirles algo más. Según estadísticas de las personas que se inscriben en las universidades, el 67% son mujeres y el 33% son hombres. No sé si estas estadísticas han variado, y de los que se gradúan en las universidades, el 70% son mujeres y el 30% son hombres. Un grupo de hombres de Dios, viendo la dimensión de este problema tan grande, de la crisis en la masculinidad, crearon el concilio para la masculinidad y feminidad bíblica. Y ese concilio lo crearon en Danvers, Massachusetts, y dieron una declaración donde no solamente exponen la naturaleza del problema, sino lo que entienden como el enfoque bíblico para enfrentar esta situación. Y ahora, luego de haber explicado esa crisis teológica, social, el movimiento de liberación femenina, el relativismo reinante, los hombres que no quieren asumir responsabilidades con esa adolescencia extendida, yo quiero que veamos brevemente cuáles son las declaraciones, las enseñanzas bíblicas básicas que nos dan en esa declaración de Danvers para nosotros entender cuál es el diseño de Dios para nosotros. Lo primero que ellos nos dicen es que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, igual ante Dios como personas, pero distintos, y ahí viene el punto, en su masculinidad y feminidad. O sea, los hombres y las mujeres somos iguales en valor y dignidad porque fuimos creados a la imagen de Dios, pero fuimos creados con una masculinidad los hombres y las mujeres con un diseño en su feminidad, creados a la imagen de Dios para ser como Él, para representarlo. Fíjense que no dice que los animales fueron creados a la imagen de Dios. No dice que los ángeles fueron creados a la imagen de Dios, sino los hombres y las mujeres. Ningún hombre es más que una mujer. A ambos nos es dado el Espíritu Santo. Hombres y mujeres somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Hombres y mujeres tenemos dones espirituales. Entonces, si vamos a hablar de masculinidad, si vamos a hablar de feminidad, debemos empezar hablando de nuestra igualdad, dignidad, valor al ser creados a la imagen de Dios. Pero en segundo lugar, es bueno entender que las distinciones entre los roles masculinos y femeninos son ordenados por Dios. Son ordenados por Dios como parte de su creación. Eso no ocurrió al azar. Eso no es casualidad. Esto no es fruto de una construcción histórica. Esto no es el fruto de hombres que querían dominar a las mujeres. No. Dios nos ha asignado roles a nosotros como hombres y a las mujeres roles diferentes como parte del orden de la creación. En nuestra iglesia bíblica Sola Gracia estamos predicando de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y mañana empiezo a predicar de Efesios 5:22, que es el rol de la esposa. Ese rol de la esposa no es un invento de ningún hombre. Ese rol es parte del diseño de Dios.
Eso no es al azar, repito. Dios nos ha dicho que nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y que nosotros tenemos una responsabilidad dada por Dios de ser los líderes, la cabeza de nuestros hogares. Tenemos el llamado de ser aquellos que provean, aquellos que protejan, aquellos que lleven el sustento a la familia, aquellos que seamos los pastores en nuestros hogares. Dice el pastor John Piper lo siguiente: antes de que el pecado entrara al mundo, Dios ordenó y dispuso que Adán fuera un líder amoroso, comprensivo y fuerte para su esposa Eva. Asimismo ordenó que Eva fuera una compañera que apoyara, respetara y ayudara al hombre a desarrollar su autoridad. Los dos fueron creados a la imagen de Dios, ambos iguales en su semejanza a Dios. Sin embargo, diferentes en su masculinidad y su femineidad. Ese era un patrón hermoso, pero el pecado hizo que los hombres perdieran autoridad y se convirtieran en seres pasivos o rudos o insensibles o faltas de compasión o alguna otra distorsión, como dice el pastor, de lo que es la autoridad bíblica. Y ese pecado distorsionó también el apoyo y respeto de la mujer por manipulación, actitud desafiante o de desamparo o alguna otra distorsión de lo que es la verdadera sumisión bíblica. O sea que en tercer lugar debemos ver también que ese liderazgo de Adán en el matrimonio fue establecido antes de la caída. Mis hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad de parte de Dios en nuestros matrimonios de ser líderes desde antes de la caída. Fíjense cómo Dios creó primero a Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios llamó a Adán para pedirle cuenta, porque Adán era la cabeza de esa relación. Lo que pasa es que la caída del pecado trajo como consecuencia una distorsión de la masculinidad y la feminidad. Nosotros no estamos asumiendo el rol que tenemos que asumir como hombres en la sociedad, como esposos en nuestros hogares. No estamos asumiendo el rol que nos corresponde como líderes en las iglesias. Y todo eso es fruto de la caída y todo eso es fruto del pecado. Por eso, la obra redentora de Cristo restaura el orden de la creación. Cristo nos rescató, hermanos, de ese mercado de esclavos donde estábamos sometidos al maligno, y Él pagó un precio. Él pagó con el precio de su vida, de su sangre, para que nosotros fuéramos liberados. Él se dio a sí mismo en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el mensaje del evangelio que nosotros tenemos que predicar, pero también ese es el mensaje del evangelio que tenemos que aplicar a nuestras vidas. La redención de Jesús tiene por objetivo eliminar esas distorsiones que fueron introducidas por la maldición. Y nosotros debemos recobrar nuestro rol en la sociedad, mis hermanos. Debemos ser un faro de luz en este sentido. Y a mí me gusta sintetizar en la medida de lo posible este rol central de la masculinidad, si podemos decir así, en 5 áreas, que no podemos ver las 5 áreas. Nosotros en las diferentes esferas donde tenemos autoridad, porque no tenemos autoridad en todas las esferas, estamos llamados a ser líderes.
estamos llamados a ser proveedores, estamos llamados a ser protectores, estamos llamados a ser pastores. Y en nuestros hogares esto aplica por completo. En nuestros hogares estamos llamados a ser líderes amorosos, líderes amantes. Pero aquí no queremos circunscribir esta charla solamente al matrimonio, porque estamos hablando a todo tipo de hombres que hay aquí, ¿verdad? Más jóvenes, casados, solteros. Pero me gustaría que viéramos en la Escritura por lo menos uno de esos llamados que Dios nos da, y es el que tenemos de nosotros ser líderes. ¿Y qué significa esto? Mis hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Porque es importante que podamos hacer un breve recuento. Estamos viviendo una crisis en cuanto a la masculinidad bíblica, el llamado que tenemos a ser como hombres, el diseño que Dios nos ha dado. Hemos visto que estas verdades de la masculinidad están siendo atacadas, que estamos viviendo en una sociedad que está en crisis, una sociedad donde el maligno ha introducido sus propias ideas que han desvirtuado el diseño de Dios para nosotros. Hemos visto que Dios nos creó a su imagen. Hombre y mujer tenemos la misma dignidad, pero somos diferentes. Dios nos ha dado un diseño diferente y Dios quiere que como hombres, mis amados, nosotros adoptemos y reflejemos las características de una verdadera masculinidad bíblica. Este ataque ha llegado a la iglesia en una sociedad que, como hemos visto, es relativista. Tenemos el ataque de una agenda feminista que ha tergiversado el rol de la mujer, el diseño de la mujer, que quieren aceptar las relaciones homosexuales. Y en la medida, mis hermanos, que se va perdiendo esta batalla en las diferentes áreas, estas, ¿cómo podemos decir? Ideas perversas, antiescriturales, antibíblicas, van a ir afectando y ganando más terreno en nuestra sociedad y en la iglesia. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Enfrentar esas corrientes siguiendo los principios de la palabra de Dios. Pero la mejor manera de enfrentarlo, mis hermanos, es modelando en nuestras vidas el diseño de Dios para nosotros como hombres en las diferentes áreas donde nosotros nos desenvolvemos. Y hay un área que es general, que yo podría decir así, y es que estamos llamados, en cierto sentido, a ejercer nuestro liderato en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, pero yo quiero que veamos cuál es el concepto de un líder, porque un líder en la Escritura es ser un siervo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando hablamos de liderazgo, no estamos hablando de ese hombre que está jefeando, de ese hombre que está dando órdenes militares constantemente en los lugares donde tiene una esfera de autoridad, sino un líder es lo que nosotros vemos en Mateo capítulo 20, versículo 20. Y yo quiero que ustedes, por favor, me acompañen allí, hermanos. Mateo 20, 20. Dice la Escritura que la madre de Santiago y Juan se le acercó al Señor con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas?
Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Más adelante se nos dice en el versículo 24 que los otros apóstoles, al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Ahora, esos apóstoles se indignaron porque Santiago y Juan, a través de su madre, se fueron adelante a hacerle una petición que quizás ellos querían. Ellos estaban esperando un reino político y ellos dijeron, bueno, cuando él surja y sea el rey, nosotros queremos uno a la derecha y uno a la izquierda. Aquí en la República Dominicana, generalmente los que están a la derecha y a la izquierda del presidente son aquellas personas que tienen más poder. Pero Cristo les explica lo que es un líder y les dice que un líder es un siervo. Fíjense lo que dice en el versículo 25. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. ¿Qué pasaba? Como lo vemos en nuestros países hoy en día, los líderes gentiles, aquellos que no eran judíos y los judíos también, dominaban de una manera dictatorial, utilizando su poder y su autoridad. Y Cristo nos está diciendo, miren, ustedes los creyentes no deben actuar así. Ustedes deben actuar con el ejemplo que yo les he dado. Pero dice en el versículo 26, no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros, fíjense, llegar a ser grande, subrayen esa palabrita ahí, el que quiera ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo, será vuestro esclavo. Vamos a hacer un alto ahí, hermanos. El que quiera ser grande. ¿Cómo mide el mundo la grandeza de una persona? Bueno, si tiene muchas personas bajo su mando, si tiene mucha capacidad intelectual y muchos títulos académicos, si es una persona que está en muchas juntas directivas, una persona grande es aquella que tiene una gran cuenta corriente con mucho dinero, aquella persona que tiene muchos bienes materiales, pero Cristo nos está diciendo que el grande es el servidor, que el grande es el esclavo. Y miren qué hermoso esto. Un servidor era una persona que contrataban por paga para un servicio personal. Era un empleado que trabajaba en una casa y le daban una paga. Y un siervo era un esclavo, o sea, alguien que estaba forzado a servir. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Miren, ustedes tienen que ser así, servidores y siervos. Esas eran las dos posiciones más bajas en la sociedad judía. Pero él está diciendo que esos servidores, que esos esclavos eran los más prominentes y los más grandes en el reino de Dios o a los ojos de Dios. Y por eso, fíjense, dice en el versículo 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino y nos dio un ejemplo, mis amados, para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Él no vino para ser servido. Él vino para servir. Él no vino para ocupar un trono, sino para ocupar una cruz. Y eso fue lo que las personas en esa época, los religiosos, no podían o no pudieron entender. ¿Por qué? Porque los judíos estaban soñando con un Mesías, con un rey poderoso que iba a derrotar a los enemigos de Israel, que iba a reinar con poder. Querían un conquistador en ese momento, pero recibieron a un hombre quebrantado en una cruz. Buscaban al rugiente león de Judá, pero Cristo vino como el manso cordero de Dios. Mis amados,
Ese es el llamado que nosotros tenemos. Ese es el llamado que tenemos los solteros, los casados, los que estamos trabajando, los que tenemos empresa, los que no tenemos empresa. No, nosotros somos llamados a servir a otros. Nosotros estamos llamados a imitar el ejemplo de Jesucristo. Y eso es lo que hace falta. Yo no estoy diciendo que cedamos a nuestras convicciones. Yo no estoy diciendo que nos amoldemos a los patrones de este mundo que son antibíblicos. No, debemos mantener nuestros valores. Pero nosotros estamos aquí como líderes que somos siervos. Y óigame bien, mis amados, estamos llamados a satisfacer las necesidades de las personas a las cuales estamos sirviendo. Estamos llamados a servir a otros, no a servirnos a nosotros mismos. Y eso es lo que está pasando con esta sociedad. Eso es lo que está pasando con los hombres que no solamente se han apartado del patrón bíblico, sino que quieren vivir para sí mismos, que están buscando grandezas. Y yo no estoy diciendo con esto que no trabajemos, que no estudiemos, que no mejoremos. Debemos dar lo mejor de nosotros porque queremos vivir para la gloria de Dios. Pero lo que nosotros estamos llamados es a ejercer nuestro liderato sirviendo a los demás. No queriendo servir en la iglesia o en el trabajo para ser vistos y reconocidos. No queriendo servir para obtener beneficios económicos, no queriendo servir para que nos alaben o para tener más estatus o poder. No, no debemos ser hipócritas. Debemos servir como Cristo sirvió. Es un concepto raro. Es un concepto diferente a lo que el mundo nos enseña, porque fíjense que el mundo nos dice que un hombre de verdad es un hombre que se lleva al mundo por delante. Es el hombre que no se detiene ante nada. Es el hombre que quiere cumplir con los planes, con los deseos, con las aspiraciones que tiene. Y Cristo nos dice aquí, un líder es un siervo. Un líder no usa la autoridad de su posición para ganancia personal. Un líder no usa la autoridad de su posición para hacer un despliegue de poder. Un líder está allí para servir. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Nosotros debemos enfocarnos más en los demás y menos en nosotros mismos. No debemos reclamar tanto nuestros derechos. Analicen, hermanos, no solo lo que pasa en la sociedad. Yo empecé diciendo de la crisis social, lo que está pasando en la sociedad por los matrimonios que se están divorciando y disolviendo. Y decía que según esas estadísticas, en los Estados Unidos, el 33% de los niños viven solo con un padre biológico. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos problemas? Porque nos hemos apartado del diseño de Dios. Porque queremos vivir para nosotros mismos. Porque no queremos tener responsabilidades. Y Dios a nosotros, a sus hijos, nos está llamando a olvidarnos de nosotros mismos y a seguirlo a Él de todo corazón. Hoy Dios nos está diciendo, ustedes tienen dos opciones delante de ustedes. O ustedes viven para ustedes mismos y para los patrones del mundo, o ustedes viven como líderes en las áreas de autoridad donde se desempeñan y en su sociedad, líderes que son siervos. Porque dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, y quiero que lo busquen, lo siguiente. Nadie puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y yo diría, no podéis servir a Dios y al estatus. No podéis servir a Dios y al mundo. No podemos servir a Dios y a los placeres. No podemos servir a Dios y a nuestros propios deseos. Mis amados, y por eso Cristo nos dejó un ejemplo. Por eso en Juan 13 se nos dice que Él se levantó, se quitó su manto, que tomó una toalla y se la ciñó, echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Y eso era algo raro, porque entre iguales, cuando usted llegaba a una casa en Israel con los pies sucios, polvorientos, nadie acostumbraba a lavarle los pies al otro, sino que eso lo hacía un siervo, un esclavo. Y en ese momento en los cuales los discípulos están discutiendo quién va a ser el más grande de ellos, imagínense, ninguno estaba dispuesto a agacharse a lavar los pies. Y vieron cómo el Señor le lavó los pies a cada uno de ellos. Y el Señor les dijo, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si el Señor, que era Dios, si el Señor Jesucristo, quien era su maestro, le sirvió lavándole los pies, así nosotros debemos ministrar a otros. Déjenme hacerle una aclaración nuevamente aquí, mis hermanos. Yo no estoy diciendo que abandonemos nuestras convicciones. Yo no estoy diciendo que cedamos nuestra autoridad ante nuestras esposas, que no asumamos nuestra responsabilidad. No estoy diciendo que no asumamos nuestro rol como padre frente a nuestros hijos. Lo que estoy diciendo es que la masculinidad bíblica define a un líder como un siervo. Y hoy es un tiempo para nosotros hacer una reflexión. Si nosotros estamos siendo siervos o enseñoreándonos de los demás. El siervo no está preocupado por él mismo, repito, no está preocupado por estar jefeando, no está preocupado por estar dando órdenes, no está preocupado por imponer su voluntad, sino que busca satisfacer las necesidades de otros, no sus propios deseos, no sus propias aspiraciones. El servir, mis amados, es costoso. Nos cuesta tiempo, nos cuesta esfuerzo, nos cuesta dinero, nos cuesta posesiones. Pero a eso fue que Cristo nos llamó a nosotros. Y Dios quiere que hoy apliquemos ese modelo de liderazgo en las áreas de autoridad donde Dios nos ha puesto, en las áreas donde nosotros sirvamos. Que sigamos el ejemplo de Cristo, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A eso estamos llamados los solteros y los casados. Y por eso nosotros debemos buscar todas las áreas en las cuales nosotros podamos servir. Todas las áreas en las cuales podamos ministrar a otros. Todas las áreas donde nosotros podamos mostrar a los demás lo que es la masculinidad bíblica. Y la mayoría de nosotros tenemos familia, aunque sean solteros, aunque sean jóvenes que no se hayan casado, donde pueden mostrar esa masculinidad y esa característica de ser siervos. También lo podemos hacer en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en la iglesia, que hace falta
tanto ejemplo para esos jóvenes de lo que es masculinidad en nuestros lugares de trabajo. Yo tengo amigos que son empresarios y vienen dos a mi mente. Y esos amigos no son cristianos. Y ellos en las posiciones gerenciales de sus empresas prefieren tener mujeres en esas posiciones porque las mujeres son más honradas, cumplen con los horarios, son más eficientes en el concepto de ellos, ¿verdad? De lo que buscan y son sumamente capacitadas. Y qué bueno que hay, ¿verdad? Que las mujeres están así, pero hay lugares donde nosotros debemos ejercer nuestra masculinidad, mis hermanos, en la sociedad. Y eso no podemos perderlo. Debemos testificar de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas en medio de una sociedad que se encuentra en tinieblas. Nosotros debemos ser guías, nosotros debemos ser proveedores, nosotros debemos ser protectores en medio de la sociedad en la cual nos encontramos. Vamos a aprovechar estos 10, 15 minutos, Pastor Eduardo. Hay una pregunta que me parece importante responder y dice un padre de familia que tiene un hijo de 33 años. Él considera que su hijo tiene una adolescencia extendida. Le ha pagado la universidad, él como padre le ha enseñado las escrituras, pero su hijo se graduó hace ya alrededor de 7 años, no hay trabajo que le sirva, muchas veces está en casa sin hacer nada, pero él se siente confrontado cuando se menciona que como hombres debemos pastorear, porque él quisiera retar a su hijo para que en el próximo año consiga un trabajo y una forma de independizarse. ¿Está bien hacer eso o qué consejo le puedes dar a este padre de familia? Bueno, hay que ver ese hijo por qué no tiene un trabajo. No hay puestos laborales o es que el hijo está cómodo en la casa y tiene sustento, tiene techo, tiene todos los gastos cubiertos. Él está haciendo el esfuerzo buscando trabajo. Él está ayudando en la casa. ¿Cuál es el trabajo de una persona, de un hombre que no tiene trabajo? Salir a buscar trabajo todos los días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, repartiendo, ¿verdad?, su hoja de vida, haciendo contactos. Y él se graduó de la universidad, tú me dijiste, Andrés. Sí, dice que se graduó hace alrededor de 7 años, pero entiendo la pregunta, parece que su hijo manda hojas de vida, pero ningún trabajo le sirve, entonces el padre cree que si lo reta a que en un año salga de casa, eso le va a ayudar a él a crecer y a tomar como ese liderazgo. Tiene miedo y es la pregunta si eso está bien hecho, si deja de ser un buen profesor para su padre. Sí, una pregunta. ¿Ningún trabajo le sirve porque no encuentra trabajo en su profesión? No, entendiendo es como que no les gusta, va, trabaja, pero no le gusta y renuncia. Y seguramente porque tiene en casa sustento, comida, donde dormir. Mira lo que yo le hubiera sugerido a mi hijo hace 7 años, a los 3 meses de ver esa situación. Mi hijo, yo te amo, yo te he traído hasta aquí. Si él tiene 33, hace 7 años tenía 26, tú te graduaste, qué bueno, pero ya es el tiempo de que tú empieces a trabajar y a volar solo. Yo sé que tú quieres un trabajo de tal tipo, pero si ese trabajo no aparece y aparece un trabajo con menor salario, no de acuerdo a tus expectativas, tú debes empezar a trabajar, tú debes empezar a producir, porque tú tienes que afrontar tus responsabilidades en la vida. Y yo creo, mi hijo, que no hay nada que impida que tú consigas un trabajo. No el que tú quieras, porque en la vida las cosas no son como nosotros queremos. Y si yo te voy a dar un plazo, y eso se lo hubiera dicho hace 7 años, a los 6 años y medio, yo te voy a dar
6 meses y te voy a ayudar, te voy a recomendar, vamos a ver trabajos para que tú apliques, aunque sea en un trabajo que no sea de acuerdo a tus expectativas, pero tú tienes que producir y enfrentar tu vida. Hay hermanos en la iglesia que están sin trabajo y dicen, pero yo soy ingeniero eléctrico y me están llamando para una posición como electricista. Bueno, pero si tú eres ingeniero eléctrico y tienes 6 meses y no has conseguido trabajo o 3 meses, mientras tanto, trabaja como electricista porque tú tienes que producir para mantener tu casa. Y en el caso del hijo de ese hermano, 7 años esperando para conseguir el trabajo que él quiere, va a durar toda la vida ahí en la casa. Eso no debe ser, yo creo personalmente, ¿verdad? Y ese es el consejo que nosotros hemos dado a padres y a jóvenes en nuestra iglesia, en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde yo fui pastor por 35 años. Mi hermano, ponle un plazo, ayúdalo a conseguir trabajo, pero si él no quiere, lo ideal es que él no esté en la casa contigo, porque tú estás apoyando una conducta que no es bíblica, que no es correcta. Tú estás criando, como decimos los dominicanos, un hombre vago. No sé si fui claro con esa respuesta, Pastor Andrés. Perfecto, esperemos que nuestro hermano haya recibido un poco más de iluminación en esta situación que está viviendo. Igual estamos aquí también como pastores del Rey del Sur para servir y seguir respondiendo a algunas inquietudes y sobre todo pastorearles y guiarles en la verdad del Evangelio. Otra pregunta, pastor, y esta es una pregunta interesante. Hay un hermano, nos dice, me convertí al Señor hace 1 año por la gracia de nuestro buen Jesucristo. Tiene un matrimonio de alrededor de hace 20 años y dice él, he sido un esposo, un padre ausente. Las riendas de la casa las tiene mi esposa, pero hace 1 año he querido tomar ese liderazgo. Mi esposa no es creyente, mis hijos no son creyentes y recibo burlas, crítica cada vez que quiero tomar este rol. ¿Qué me aconseja? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué prácticas del día a día puedo ejecutar para tomar mi rol como esposo? Ok. Si él tiene 20 años de casado y tiene su familia y solo tiene 1 año en la fe, el Señor hace maravillas, hace milagros, pero en 1 año él no puede recuperar los otros 19 años donde no ha tenido ese rol. Él debe hablar con su esposa, decirle que él ahora tiene la luz del Evangelio, pedirle perdón porque él no había llevado a cabo su rol. Debe decirle a su esposa que él quiere ser ese líder, siervo, ese proveedor, ese protector, ese pastor para el hogar, aunque ella, ¿verdad?, no sea creyente, y que quiere tomar esa posición y que ella esté apercibida de que él quiere hacer ese cambio. Yo creo que una mujer que el esposo le dice que va a ayudar, aunque sea una persona que no entienda el evangelio, se debe poner contenta de saber que ese hombre quiere ocupar el rol que le corresponde. Entonces, él debe empezar a llevar a cabo ese rol, hablar con sus pastores, aunque solo tenga 1 año en la fe, empaparse que cuál debe ser ese rol como esposo. Lo mismo debe hacer con los hijos, ver cuál es su rol como padre y empezar paso a paso en oración, dependiendo del poder del Espíritu Santo, a implementar esos principios, sabiendo que no lo va a hacer a la perfección, pero es una autoridad que él va a ganarse delante de su esposa y de sus hijos en las diferentes áreas, proveyendo económicamente, protegiéndolos a ellos, tratando en la medida de lo posible de enseñarle la palabra de Dios y orando, como dije, para que Dios le conceda gracia a los ojos
de sus esposas y sus hijos para poder implementar estos principios y ser un faro de luz en una casa donde no había luz y ser un faro de luz en un hogar donde los roles estaban, ¿verdad?, invertidos, y poder ser un ejemplo, si tiene hijos e hijas, de lo que es la masculinidad bíblica y lo que debe ser la feminidad bíblica, instruyendo también a sus hijas. Muy bien, pastor, gracias. Y bueno, esperamos que esta respuesta a nuestro hermano le dé más luz y le siga guiando para seguir allí sirviendo al Señor en su familia. Bueno, voy a dos preguntas más, pastor, para cerrar. Y bueno, lamentamos no poder responder todas las preguntas, pero nos comprometemos quizás en algunos videos en el futuro poder seguir respondiendo. Gracias, muchas gracias por nutrir la reflexión cristiana y sobre todo este diálogo como hombres. Dice Jimmy Martínez, ¿cómo manejar el tema de las pastoras? ¿Cierto? Latinoamérica vive ese fenómeno, ¿cierto? En Colombia particularmente, quizás hacia la zona costera se ve mucho esto, pero ¿cómo manejar el tema de las pastoras con amor y un fundamento bíblico, entendiendo el orden de Dios? Y yo quizás me sumaría un poco ahí, Pastor Eduardo, pensemos en iglesias que, utilizamos esta palabra, se están reformando y tienen una pastora como tal que ha sido nombrada quizás, y el varón conoce las verdades del evangelio. ¿Cómo él podría poder entrar allí para explicar, guiar y pastorear quizás a su esposa en este entendimiento? Ok, mira, esa problemática está no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Aquí en la República Dominicana sucede lo mismo. Y para esto, lo que hay que hacer es, en amor, seguir la verdad. Hablar esos principios bíblicos del pastorado y cuál es el rol de la mujer en la iglesia con esas personas. Déjeme explicarle experiencias que nosotros hemos tenido. Durante muchos años, yo serví junto con otro grupo de pastores capacitando líderes a nivel nacional en la República Dominicana. Íbamos a diferentes ciudades y allí enseñábamos en diferentes áreas, enseñábamos acerca del rol de la mujer en el ministerio, cómo puede desarrollar muchos ministerios, cómo el ministerio pastoral Dios lo ha dado para los hombres, y muchas de esas hermanas que no tenían el conocimiento, cuando vieron la verdad explicada a través de los principios de la palabra de Dios, muchas de esas hermanas, más de una, dejaron esa posición de pastoras, hablaron a la iglesia, le dijeron a la iglesia que ellas, ¿verdad?, no les correspondía a la luz de los principios bíblicos estar en el pastorado, en el ministerio pastoral, y se sentaron normal en la iglesia a servir en otras áreas y en otros ministerios, porque esa es una obra que Dios hace en el corazón de las personas. Y en la medida, Pastor Andrés, que los hombres desempeñen su lugar de liderato en las iglesias, en sus hogares, que haya más luz, más verdad del evangelio, esos casos, ¿verdad?, van a menguar en ese sentido. Muy bien, pastor, gracias. Y bueno, eso nos anima a seguir trabajando en amor sin negociar la verdad bíblica y reconociendo que dependemos totalmente del Espíritu de Dios, que es el que convence. Una última pregunta, pastor. Dicen por acá, bueno, esta me la hacen por el interno. Entiendo muy bien el tema de Cristo como mi modelo, pero todos aprendemos por imitación. ¿A qué personas puedo empezar a seguir para ver cómo se vive el evangelio, sobre todo cómo se vive la masculinidad bíblica? ¿Qué referentes puedo tener? Qué buena pregunta. Mira, nosotros hacíamos algo en nuestra iglesia, y es que hay muchos jóvenes
que no vieron un ejemplo de masculinidad bíblica en sus hogares, ya sea porque sus padres no eran creyentes, porque ellos conocieron al Señor en una edad adulta. Y nosotros lo que hacíamos era discipular a esos hombres, pero discipular no es tomar una Biblia solamente y enseñarlos, sino que hablábamos con hermanos de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Sólidos en su fe, con pastores, los diáconos y otros hermanos maduros. Y nosotros mismos y esos hermanos, como quien dice, adoptaban a esos jóvenes, ¿verdad? Los invitaban a estar en su casa cuando ellos hacían los devocionales, a que estuvieran allí cuando ellos salían a una actividad. Los adoptaban para que ellos lo llamaran también, cualquier problema, cualquier consulta. En ese sentido, se hizo una labor. Y le voy a decir algo. Hubo casos, por lo menos recuerdo 2 casos, de jóvenes que habían tenido una vida muy, muy libertina, muy depravada. Y recuerdo el caso de uno que era amanerado porque había tenido una madre muy dominante y era muy amanerado. Y cómo se empezó a trabajar con él, con los principios bíblicos y aún en el aspecto físico, con sus gestos y sus manerismos. Y ese muchacho que también había tenido algunas experiencias homosexuales, empezó a cambiar, a practicar deportes y hace años que está casado y tiene 3 hijos y usted lo ve en la iglesia y nunca podría pensar que tuvo esa vida. ¿Cómo fue que ese hombre se trabajó con su masculinidad? Dándole los principios bíblicos, dándole el ejemplo, dándole el consejo y el discipulado y dándole ese seguimiento que él necesitaba. Ahora, debemos saber que para hacer ese trabajo de discipulado con esos hombres, debemos sacrificarnos, debemos ser siervos, mis hermanos, y eso nos va a ocasionar problemas, inconvenientes, limitaciones, pero debemos hacerlo si realmente queremos servir en el cuerpo de Cristo. Bien, pastor, gracias. Tengo más preguntas, pero quiero respetar su tiempo y también Gracias. hermanos. Y bueno, no se desconecten, hermanos, tenemos unos regalitos para ustedes, pero queremos cerrar este tiempo de enseñanza y preguntas y respuestas pidiéndole al pastor Eduardo que cerremos orando al Señor, que ustedes Amén. nos dirijan en oración. Hermanos, antes de orar, quiero darle las gracias nuevamente por tanto amor, por el privilegio que me dan de poder compartir la palabra con ustedes. Realmente en 45 minutos no podemos tratar, ¿verdad?, todos los aspectos de esa masculinidad. Yo traté de hacer ciertos énfasis porque me imagino que una gran mayoría de los que están aquí son casados y quise hacer ciertos énfasis en el matrimonio y en la familia en ese sentido, mis amados. Yo estoy siempre a sus órdenes y quiero pedirles que oren por nosotros también y por la plantación que estamos empezando, que hasta ahora el Señor ha estado con nosotros, el Señor nos está visitando, hay muchas personas visitando la iglesia y hemos tenido conversiones en este año y unos pocos meses que tenemos ya en la iglesia. Oremos, hermano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado pautas para guiar nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, gracias por Cristo y por la salvación que Él nos ha dado. Gracias por la bendición del Evangelio. Gracias porque tenemos tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos y siervos de la justicia. Gracias porque hemos sido transformados, porque podemos despojarnos del viejo hombre y de los viejos patrones de vida, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Gracias, Señor, porque podemos cumplir con el rol que tú nos has asignado como hombres.
Perdónanos, Señor. Perdónanos por las veces que hemos pecado, las veces que hemos faltado. Qué bueno saber que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Qué bueno saber que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo te oro que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos. Yo te oro, Padre, que tú nos des convicción de la responsabilidad que tenemos delante de nosotros y que tú nos ayudes a llevarla a cabo. Mira que el tiempo es corto, que los días son malos, pero nosotros sabemos que en ti somos más que vencedores, porque ya Cristo aseguró esa victoria en la cruz. Y es en su nombre que nosotros vamos adelante, sirviéndote a ti, Señor, de todo corazón. Y es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.